Muy buenas a todos. Les quería hacer un video en referencia a la disciplina y por qué la disciplina es tan importante en la educación y en todo éxito o logro humano. Entonces, los japoneses creo que son los que tienen este dicho que la disciplina vencerá a la inteligencia, y es verdad. ¿Por qué? Porque para lograr cosas importantes en nuestra vida, nosotros necesitamos ser disciplinados. Ya les hice un video en referencia a que uno para que pueda obtener un nivel de maestría en algún campo de sabiduría humana necesita invertir 10.000 horas o más, sea en el fútbol, sea en básquetbol, sea en física cuántica, lo que sea, en cualquier campo de especialización humana, uno necesita invertir 10.000 horas o más que eso. Entonces, me acuerdo que estaba leyendo un reportaje de Thomas Sowell. Me encanta ese autor porque es muy lógico, estadístico, en base a datos, evidencia científica. Nos dice a nosotros lo que funciona y no funciona en el mundo. Y me acuerdo que los chinos, cuando era un país bien pobre, China, y cuando ya murieron millones de personas debido al socialismo, al comunismo, mejor dicho, con Mao Zedong, y bueno, entró otro otro presidente, pongamos decir, o otro personaje allá en China, no me acuerdo el nombre, pero bueno, voy a decir la historia. Empezaron a copiar todo de los países occidentales, de Estados Unidos y de Europa. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese momento las culturas más avanzadas del mundo eran Estados Unidos y Europa, obviamente. Aunque China, durante la historia de la humanidad, creo que ha sido la civilización que más avanzada ha estado durante siglos. Porque en la época de la colonia, la conquista y antes de eso, de América y todo eso, China era una civilización mucho más avanzada que Europa y mucho peor que América, porque América en ese momento no tenía la ventaja de haber copiado muchas cosas como lo tenía Europa, por ejemplo, de la India, de China, de Japón, de las Coreas, de los árabes, de los africanos, de los asiáticos y de todo el mundo en sí. Por eso que en ese momento Europa llegó a ser la civilización más avanzada, porque había copiado y había testeado y había agarrado las cosas que funcionaban en todas las culturas, hasta en las culturas de América. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, el licor más famoso o la bebida alcohólica más famosa de Rusia es el vodka, y el vodka se hace con papas o con patatas, como dicen los españoles. Y bueno, y la papa es conocido que es de los Andes. Los indígenas eran los que cultivaban papas o los que cultivaron papas por miles de años. Y los españoles llegaron a América y es cuando se llevaron las papas a Europa. Y imagínense ahora, para que sea el trago más popular y un emblema en sí de Rusia, el vodka. Y se hace de papa eso, imagínense. Entonces, por eso que Europa era la cultura más avanzada. Ahora es Estados Unidos porque había copiado de muchos lados, y ahora con el tiempo creo que China va a ser la cultura más avanzada. Y los chinos empezaron a copiar así como lo hicieron los japoneses para hacerse la cultura, una de las culturas más avanzadas. Empezaron a copiar a Occidente, o sea, a Estados Unidos y Europa. Eso también hicieron los chinos y copiaron casi todo. Una cosa que estaban copiando los chinos a los norteamericanos era la educación y la permisibilidad en la educación. Y bueno, es bien cierto que después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y esa idea alemana del socialismo, comunismo, muy, muy incentivada y muy tomada en cuenta por parte de Karl Marx. Y todo esto, muchos de esos profesionales se fueron a Estados Unidos y bueno, empezaron a dañar la cultura de disciplina y esa cultura de exigir a los estudiantes que había hecho exitosa Europa, Estados Unidos, y la llevaron allá. Creo que es un cierto tipo para degradar un poco la cultura estadounidense. Y bueno, los chinos no sabían de eso. Entonces copiaron toda esa permisibilidad que empezó a haber en la cultura a nivel mundial, sobre todo en los 60s, con estas manifestaciones y todo, hippies y todo. Y ahí es cuando el mundo empezó a degradarse mucho más. Thomas Sowell explica en sus libros esto, por qué en 1960
muchas de los avances de la sociedad, de la humanidad, retrocedieron por estas ideas estúpidas que hay ahora en nuestro mundo. Y China copió esas cosas que la permisibilidad en la educación, la falta de disciplina, la falta de respeto y todo hacia los profesores, hacia los otros alumnos y a los padres. Y China se dio cuenta, creo que en el año 90 por ahí, que eso no estaba funcionando y que investigaron ellos y se daban cuenta que era un tipo de sabotaje de los profesionales alemanes después de perder la Segunda Guerra Mundial y que fueron contratados en Estados Unidos. Muchos de ellos nazis sabotearon la educación allá en Estados Unidos, como en la escuela de Frankfurt, creo que son los profesionales. Me corrigen en los comentarios si estoy equivocado. Y China se dio cuenta que esa permisibilidad, esa falta de disciplina, esa falta de respeto hacia los profesores y hacia la institución no funcionaba. Y ahí es cuando China retrocedió y empezó a aplicar el modelo japonés de disciplina y de respeto. Aunque tiene muchos inconvenientes de modelo, pero es mucho mejor que el nuestro. Entonces, muchos de los profesionales psicólogos en el mundo de hoy, que se gradúan de las universidades del Ecuador, muchos de ellos tienen esa idea estúpida que el permitirle a un joven que depende de sus padres, que no ha conseguido ni un centavo en su vida y no ha logrado absolutamente nada en su vida, en la educación, sobre todo pública, que pueda hacer lo que le da la gana, que falte el respeto a los profesores, a los otros alumnos y a sus padres, eso funciona. Pero China se dio cuenta que estaba trayendo resultados desastrosos para ellos. Y Estados Unidos también tiene las estadísticas y los datos. Thomas Sowell habla de esto en su libro. El libro de él se llama Inside American Education. Dentro de la educación estadounidense sería en español. Y nos habla de todos estos temas y que él dice que esta nueva tendencia de la educación que empezó en los 60, 70 en Estados Unidos, que se llama la educación afectiva, o sea, por la afectividad, o sea, por las emociones, educar nuestras emociones, y no la educación efectiva en base a resultados, es la educación que está, de cierta manera, todo el mundo copiando, sobre todo en nuestros países latinoamericanos y en este caso Ecuador. ¿Por qué? Porque los avances buenos y malos nos vienen de Estados Unidos, de las instituciones como Harvard, Stanford, Yale, MIT, Berkeley, Oxford, Cambridge, algunas de ellas de Inglaterra. Y muchos de los psicólogos ahora están con esta idea, algo estúpida, que no tiene evidencia científica, que no tiene comprobación en base a ser probada durante la historia. Por eso Thomas Sowell sabía decir que las leyes se deben hacer en base a experiencia, no en base a lógica. Porque el ser humano es tan ilógico y tan emocional muchas de las veces que la lógica no funciona. Entonces, por ejemplo, he visto que uno de los mejores abogados ecuatorianos, que es Jaime Rodríguez, ese abogado es excelente, muchas cosas tiene bien, pero él decía y escuché una vez que en una entrevista que le hicieron a él que la base de la ley debe ser la lógica, y eso está equivocado. Obviamente yo no soy experto en eso, pero Thomas Sowell lo dice, que debe ser la experiencia. Entonces, los chinos se dieron cuenta que ese modelo no funcionaba y por eso volvieron al modelo de respeto, disciplina y de cierta manera no contacto físico y sexual dentro de la educación entre hombres y mujeres. Ahora vemos que las instituciones educativas se han vuelto muchas las veces moteles y los profesores, los inspectores, no pueden hacer absolutamente nada. Ay, ¿por qué se les va a traumar? Dicen muchos los psicólogos. Sobre todo los que salen ahora, yo ya tengo 41 años, no tienen idea de lo que funciona y no funciona en la vida. Para eso yo me he leído más de 1000 libros, aparte de los de la universidad, y me he escuchado más de 500 libros. Entonces, por todo, más de 1500 libros en mi vida. Aparte de haber estudiado un tercer nivel y un cuarto nivel, que para mí en este momento pienso que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque te meten ideas estúpidas, ideas que no han funcionado y que están con esta ideología woke que dicen en inglés, una ideología que está degradando y trayendo resultados desastrosos a la humanidad, y esto lo hacen los poderosos del mundo
con un solo objetivo de reducir la población y de dañar a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque una población tonta, una población sin educación, una población sin poder razonar, es mucho más fácil de controlarla. Y por eso hacen esto todo. Entonces, me han llegado noticias, por ejemplo, de instituciones negativas, instituciones educativas, bueno, podría ser negativas ahora las instituciones educativas, donde muchas las veces los jóvenes están teniendo relaciones sexuales en los baños, hacen cosas, ¿no? Mucha gente me cuenta de esto. Y psicólogos del distrito, del Ministerio de Educación, les dicen, o que venden o expenden drogas, les dicen a los profesores, a los inspectores, que no les vayan a decir nada, que tienen que terminar eso para que no se traume. La humanidad que tenemos hoy en día llegó a ser la especie más poderosa en el planeta gracias al control emocional. Nosotros como seres humanos podemos guardar cosas del presente para invertirlas en el futuro. Y eso hace que nosotros seamos criaturas inteligentes. Siempre pongo este ejemplo. Si ustedes se van de paseo y ponen 5 platos de comida y ponen en cada plato de comida lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y le dicen a su perro, bueno, me voy 5 días de paseo, voy a volver al sexto día, me voy a ir el domingo, voy a volver el día sábado. Y le ponen suficiente comida y agua para lunes, martes, miércoles y jueves. El perro no tiene la capacidad para planificar y para entender eso, por lo cual, cuando ustedes llegan, puede el perro estar muriéndose de hambre y haber botado o comido toda la comida esa en 1 o 2 días. El perro no tiene esa capacidad. ¿Qué es lo que nos hace mejores como seres humanos? La disciplina, el control emocional. El decir, bueno, hoy tengo una fiesta, pero yo sé que mis estudios y mi aprendizaje es más importante para mi futuro y los réditos económicos, no solo para mí, para mi familia, mi población, mi sociedad y mi mundo, que puedo obtener dedicándome a ello. Por ejemplo, todo el mundo sabe que los asiáticos, los coreanos, los chinos, los de la India, los japoneses, en pruebas de matemáticas, hacen trizas a los occidentales, Estados Unidos y Europa. Son los más avanzados. Y bueno, hubo un investigador que hizo una investigación y por qué los asiáticos eran tan buenos en eso. Y bueno, él llegó a la conclusión que simplemente era por el hecho de que se dedicaban. No es que son más inteligentes, no es que el coeficiente intelectual de ellos es mejor. No, el simple hecho es de que se dedicaban. Thomas Sowell habla también de su libro, en su libro también sobre esto, que él cuando se iba un sábado noche o un viernes noche a hacer investigación en la biblioteca de la universidad, los únicos estudiantes que veía ahí que estaban trabajando, dedicándose, investigando eran asiáticos. Y de ahí sus resultados. Entonces este investigador hizo unas encuestas para escribir su libro a estudiantes asiáticos, blancos, hispanos y negros. Y los que obtuvieron mejores resultados fueron los asiáticos al hacer este tipo de encuestas. ¿Por qué? Porque eran encuestas de 200 preguntas y que le podía tomar al estudiante de 2 a 3 horas. Y casi la totalidad de las encuestas que fueron contestadas hasta la última pregunta, o sea, las 200 preguntas, demorándose de 2 a 3 horas, eran asiáticos. La mayoría de otros estudiantes no llegaron a terminar esas encuestas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los asiáticos tuvieron la disciplina para poder hacer esto, para poder invertir el tiempo, el aburrimiento y la necesidad del cerebro de distraerse, como no lo hicieron los otros estudiantes. Entonces eso es lo que destacó la diferencia, la actitud que tienen ellos sobre la educación. Entonces, la cultura más exitosa en Estados Unidos, por ejemplo, son los de la India. Después de eso creo que van los japoneses, chinos, algo así. Pero bueno, la que más éxito tiene en cuestiones de estudios, en ganar dinero y todo, en problemas sociales y todo, menos problemas sociales son los asiáticos, pero el nivel más alto está para los de la India. Y bueno,
la India empezó a dedicarse mucho y a hacer que su gente y sus estudiantes se preparen en la tecnología de moderna ahora, de la educación, de esto de computación, programación, todo esto, la mayoría de los mejores ingenieros del mundo, por lo general, son de la India. Y bueno, yo me acuerdo que hay un autor de la India que vive en Estados Unidos que se llama Dinesh D'Souza. Es un autor que yo admiro y respeto mucho. He visto muchas conferencias y he leído un libro de él. He escuchado un libro de él, un audiolibro. Y él dice que cuando era pequeño era mal estudiante, no le iba bien en los estudios. Pero ahora él es una eminencia allá en Estados Unidos, sobre todo en el Partido Republicano, que él es parte de ese partido, creo. Y tiene escrito muchos libros y tiene un podcast en inglés que habla del tema. Es casado con una venezolana. Y bueno, este autor, Dinesh D'Souza, dice que él era un mal estudiante y que una vez le preguntó a su papá cómo es que él es tan bueno y yo no. Pues el papá dice que le había dicho, bueno, es que él dedica el tiempo a aprender. Tú no lo haces. Por eso es la diferencia. Y él dice que en la India empezaron a poner, o sea, desde el primer estudiante hasta el estudiante más bajo en cada clase, los promedios. O sea, si la clase hay 33 estudiantes, empezaron a poner las notas, los promedios, o sea, del mejor estudiante hasta el último estudiante. Y eso hizo que la educación en India mejore. ¿Por qué? Porque los estudiantes empezaban a competir y sabían quién estaba en primer lugar y quién estaba al último lugar. Y el que estaba al último lugar no quería pasar esa vergüenza. Entonces eso hizo que la educación a nivel de todos mejore. Claro que siempre va a haber uno que está en el último lugar, pero bueno. Entonces uno tiene que sentirse mal cuando está al último, porque es la única manera de que uno quiera hacer un cambio. No con estos psicólogos del distrito de educación, del ministerio, que dice, ay, pobrecito, ay, es una víctima. Sí, una víctima, sí, pero cuando algún día tenga un negocio, un trabajo y vaya a comprar a algún cliente, al cliente no le va a importar que tú tengas un mal día y que estés pasando por catástrofes en tu vida. No, no le va a importar eso. Simplemente al cliente le va a importar que le des un buen producto o buen servicio. Y así es como vas a obtener el éxito y hacer bien las cosas. Entonces, estas ideas estúpidas ahora que aparecen en nuestra educación, el cual les están diciendo a los estudiantes cuando les va mal es porque tienen algún problema. En la casa, un problema emocional, que son pobrecitos, que la vida les ha tratado mal y todo eso. Bueno, la pena es verdad que no produce dinero. Yo con la pena no puedo ganarme $1.000.000. Yo con la pena no puedo ayudar absolutamente a nadie. Lo que necesita el mundo es gente que haga las cosas bien y que mejore este planeta. ¿Y cómo lo va a lograr eso? Con dedicación, estudio y perseverancia. Entonces, el otro día estaba con un señor del norte que había ido a una terapia de pareja y estaban con estas ideas algo estúpidas. Disculpen la palabra, pero es así. A que el 50-50. A que el 50-50 debe ser una relación. Estos nuevos psicólogos que se gradúan o los psicólogos actuales que toman un masterado, una maestría y empiezan a caer en estas ideologías. Yo sé que esas ideologías no funcionan, porque hay la evidencia científica detrás de ello, pero bueno, en Estados Unidos hicieron una investigación, hace años leí este estudio, y el 60% de los médicos, del 50 al 60% de los médicos, nunca más vuelve a tocar un libro después de haberse graduado como médico. A no ser que siga una especialidad y empiece a tocar los libros de la especialidad debido a que la universidad lo requiere. Entonces, si el 50 al 60% de los médicos graduados de la universidad nunca más vuelven a tocar un libro después de haberse graduado de la universidad como médicos, entonces,
¿Qué creen ustedes de estos psicólogos? Bueno, yo estoy para criticar mi profesión. Yo no lo sé todo. Yo he cometido muchos errores en mi vida. He hecho muchas cosas mal en mi vida. Pero de lo que sí estoy seguro es que una relación entre un hombre y una mujer, el 50-50, no funciona. Bueno, un gerente de algún banco, de alguna entidad famosa, es gerente ahí porque tiene que tomar las decisiones y tiene la sabiduría, el conocimiento y la experiencia para tomar esas decisiones. Si no, al barrendero le hicieran tomar esas decisiones, si fuera 50-50. Si todos tuviéramos la misma capacidad de tomar esas decisiones, y no estoy despreciando al barrendero, para nada. Pero poner a los profesores a nivel de los estudiantes y exigir que los profesores entiendan a los estudiantes cuando los estudiantes están causando estupideces en la institución, es una degradación completa de la sociedad, de la humanidad. Ahora en nuestro mundo moderno, nuestros padres y nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, no tuvieron que luchar con estos inconvenientes que estamos teniendo ahora. Lo que nos diferencia de los animales es la disciplina y el control emocional. Si queremos matar a alguien, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no está bien. Hay ocasiones donde uno tiene rabia y resentimiento con alguien y quisiera hacer eso. Pero los judíos, por ejemplo, ellos condenan solamente los actos, no los pensamientos. Hay este judío autor estadounidense que se llama Dennis Prager. Es un autor maravilloso, con él he tomado mucha referencia a la Biblia. Él tiene unas enciclopedias de libros que está escribiendo él todavía, creo que tiene casi 80 años, en el cual él explica la Biblia de manera racional. Por eso se llama la Biblia racional. Yo he leído mucho de eso, he escuchado, mejor dicho. Ya no leo, escucho porque es más rápido y me ahorra tiempo. Y bueno, esa Biblia racional nos ayuda a entender el porqué de las cosas y lo que ha funcionado a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y cientos de generaciones atrás, nos va a funcionar hoy en día. Entonces, nuestros padres, abuelos, bisabuelos no tuvieron que lidiar con esto que están lidiando los padres. Que los estudiantes indisciplinados, ni nuestros profesores, ni los profesores de nuestros padres, ni abuelos, ni bisabuelos. Estudiantes indisciplinados llegan a hacer diabluras en la educación y los psicólogos del distrito, del Ministerio de Educación, los alcahuetean y les ponen excusas. ¿Por qué? Porque las cárceles y la muerte está llena de personas o de hombres y mujeres, más hombres, que no se pueden controlar emocionalmente. Hay este peleador estadounidense que vivió en Inglaterra, de mamá inglesa, que se llama Andrew Tate, y él es 4 o 5 veces campeón del mundo en kickboxing. Y él, a pesar de ser un excelente luchador, dice, nunca trates de pelear con nadie en la calle. A pesar de yo ser el campeón 5 o 4 veces del mundo en kickboxing, yo nunca trato de pelear con nadie en la calle. ¿Por qué? Porque tú no sabes si la otra persona tiene un revólver, no sabes si tiene un grupo de amigos, no sabes si te van a apuñalar. Entonces no es como en el ring o como en una competencia donde hay reglas. Ahí en la calle no hay reglas. Y estos gurús de defensa personal, que he visto varios videos de ellos en Facebook, que enseñan sobre todo a las mujeres que cómo defenderse de un hombre. No, la pelea en la calle no es una pelea justa. Te van a tratar de hacer trampa por todo lado. Y la posibilidad de que mueras es muy alta. Entonces él habla de esto. Él habla de esto, que las peleas en la calle no son justas. Y por eso que debes evitar pelear en la calle. No lo debes hacer. Porque eso más seguro es que te traiga la muerte. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? De Andrew Tate, y él habla de la disciplina y cómo el papá lo disciplinó y cómo él se pudo controlar. Y él no estudió y ahora tiene una empresa, es un multimillonario. O sea, él no estudió en el college, él decía que es una pérdida de tiempo. Y ahora yo considero eso. Porque les aseguro que una viejita de 80 años
Nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra bisabuela, es mucho mejor psicólogo o psicóloga que un psicólogo que sale ahora de la universidad. Claro que hay buenos psicólogos, pero la mayoría de psicólogos está saliendo con estas ideas estúpidas, erróneas, que no han funcionado nunca en la humanidad. Esto ya ha pasado varias veces. Cuando una sociedad llega a ser demasiadamente rica es cuando empieza a haber estos problemas. Y es lo que está pasando en Estados Unidos y Europa, y por eso que estas universidades, con el poder del Internet y los libros que nos llegan de ellos, están viniendo estos pensamientos erróneos y no adaptados a nuestra cultura, a nosotros, y eso están enseñando las universidades, y por esto que estos psicólogos están produciendo más daño que bien a los padres de familia, a la educación, a los profesores y a la humanidad en sí, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país en sí, porque piensan que tienen la capacidad de ellos de educar las emociones del ser humano, y eso es imposible. ¿Quién no siente envidia? ¿Quién no siente rabia? Tengo 41 años y yo no he podido educar a mis emociones para que no tenga envidia y rabia. Y creo que no hay ningún ser humano en este planeta que ha podido educar a no tener esas emociones, a no ser que sean Jesucristos, a no ser que sean, no sé, algún santo. Entonces eso está trayendo mucha degradación a la humanidad, muchos problemas, y padres de familia, no crean lo que muchos psicólogos les van a decir. Y con esto no estoy degradando a todos, pero sí hay algunos que son buenos. Muchos de ellos van a ser mayores. ¿Por qué? Porque no ha llegado esta contaminación todavía de las universidades de Estados Unidos, que toman nuestras universidades y creen que es la vanguardia, lo máximo en la educación, y no. No es así. Sociedades ricas que están teniendo tantos problemas. Imagínense el nivel de violencia que hay en Estados Unidos, en Europa, cosa que no ocurría anteriormente. Yo he visto de estos mayores que hablan en Estados Unidos, podcasters, como Thomas Sowell, Milton Friedman, hay conferencias de ellos en YouTube, y dice que pues la sociedad cuando ellos se criaron, que nacieron en los 30, 40, 50, muchos de ellos, no era como está ahora. Estas nuevas teorías de educación afectiva, de educar las emociones, no funciona. La educación debe ser efectiva en base a resultados y en disciplina. Bueno, han tratado de corregir y de reeducar a delincuentes, y es casi imposible. Lo único que ha podido reeducar a un porcentaje mínimo, menos del 20% de delincuentes, ha sido la educación militar en base a disciplina. ¿Por qué? Porque nuestro despertar espiritual y nuestra mejora como seres humanos va a venir cuando nosotros estemos topando piso, y cuando la vida nos haya maltratado y estemos sufriendo y estemos desesperados y veamos en nuestra vida un infierno, y ahí es cuando vamos a decir: lo que estoy haciendo no me funciona. Otro día un señor me llamó casi llorando, que estaba teniendo inconvenientes con su mujer, con su hijo, y bueno, le digo: esto cuesta mi consulta. Me pagó inmediatamente, hizo la transferencia y requirió mis servicios. Y yo le pude ayudar, y no le di estas nuevas ideas que el 50-50, que los hombres somos iguales, las mujeres son iguales, que a los hijos se debe tratar mejor que a las hijas. No, no, somos diferentes. Y esto no es que yo lo hablo porque me he leído un librito, he salido de la universidad y he creído a los profesores. No, yo cuando estaba leyendo los libros y las cosas que me daban la universidad, en especial del máster, que muchas las veces fue más estúpido, me paraba, me reía y decía: qué estupidez. Pero bueno, voy a hacer lo que dice el profesor. ¿Por qué? Porque ya pagué mi buena cantidad de dinero al contado a esa universidad, y bueno, necesitaba el título para que, bueno, tenga registrado en la CENESID, haya podido sacar un RUC, y bueno, y para que ya me diga máster, y la gente se deja guiar por eso, por eso. Pero bueno, les apuesto que muchos de esos PhDs
Una viejita del campo, no estoy despreciando esto, puede saber mucho más que esa persona en cuestiones prácticas y de salvar la vida en la humanidad. ¿Por qué? Porque son ideas erróneas. Y yo leía y cuando estaba leyendo, qué estúpidos decía. Pero antes de eso ya me había leído a Thomas Sowell, Milton Friedman, Robert Greene, Corey Wayne, filósofos griegos. Ya me había leído a Larry Elder, Dennis Prager, eh, Victor Davis Hanson. Tantos autores. A Napoleon Hill, Dale Carnegie, tantos autores que yo sabía que estaban mintiéndome y estaban tratando de meterme el dedo, como dicen vulgarmente en mi país. Pero, paz de familia, profesores, no crean que están haciendo malas cosas cuando ustedes exigen disciplina y control emocional a sus estudiantes y a sus hijos. Es la base y la cúspide del desarrollo humano. Es la piedra angular, como sabe decir el Vivanco. Es la piedra angular de la alimentación del cerebro y de las emociones del ser humano. ¿Por qué? Porque imagínense uno de los hombres más grandes que admiro tanto yo, a Jordan, Michael Jordan, eh, intentó el béisbol, fracasó, empezó a jugar básquet. Él iba a entrenar a las 7 de la mañana, se retiraba a las 7 de la noche y pues llegó a ser el mejor de todos los tiempos, mientras los otros era de 8 a 5. Michael Phelps, el año tiene 52 semanas. Él entrenaba, la mayoría de nadadores olímpicos entrenaba de lunes a sábado. Él entrenó de lunes a domingo. Durante 4 años no perdió esos 52 domingos. Y por eso llegó a ser el medallista olímpico con más medallas de todos los tiempos. No sé si ya le superaría a alguien, no creo. Pero bueno, si estoy equivocado me corrige. Creo que tiene como 30 medallas, imagínense de las Olimpiadas. ¿Y qué? ¿Cómo lo logró eso? ¿Cómo lo logró eso? Con la disciplina y con el control emocional. Primero es el control emocional y después la disciplina. Bueno, mis compañeros, mis amigos están tomando hoy noche. Pues yo tengo que quedarme estudiando. Tengo que disciplinarme hacia eso. Esto es lo que les quería decir hoy noche. Yo soy psicólogo de profesión, máster en psicopedagogía. También sé de sexología, soy coach, psicoterapeuta o terapeuta, o terapista. A veces digo terapista porque en inglés es therapist. Y muchos de los hispanos que me buscan en Estados Unidos utilizan terapista, entonces por eso utilizo eso. En el español de la Real Academia de la Lengua Española, eso no es un término correcto. Por el momento creo que ya lo debería ser. ¿Por qué? Porque el diccionario se adapta a lo que la gente habla, no es que ordena. Entonces, les quería decir, si es que tienen algún tipo de consulta, háganmela. Yo les puedo ayudar en cualquier inconveniente, en base a cosas que han funcionado por siglos. Y para eso uno se debe leer mucho la historia. Les invito, por favor, de que me contacten para que les pueda dar algún tipo de terapia, algún tipo de ayuda psicológica, espiritual o emocional. Yo no les voy a decir que yo soy perfecto, yo tengo mis defectos, pero sí tengo un conocimiento mucho más amplio que el promedio de las personas, sobre todo en el Ecuador, en este aspecto psicológico. En este aspecto nada más, no puedo ser experto en todo, no. Y yo les puedo ayudar con consultas. Tengo consultas de 30 a 35 minutos y consultas también de 1 hora, un poco más. Entonces, ustedes, después de hecha la transferencia, podemos concretar una cita. Cuando yo me adapto a ustedes, puede ser por videollamada, por llamada de audio, perdón. Me gusta más la videollamada porque puedo ver el lenguaje corporal y las expresiones faciales de las personas, pero bueno. También les invito a que sigan mi canal de YouTube, que es Psicólogo Eugenio. También tengo mi página de Facebook, que es Psicólogo Eugenio. También es Psicólogo Eugenio Cabrera, también tengo. Muchas gracias por haberme escuchado y por favor no quiero ofender a nadie. Si eres un psicólogo bueno y estás haciendo bien las cosas, te felicito. Pero si eres un psicólogo malo y estás creyendo en estas teorías, investiga. Mira todos mis videos y te vas a dar cuenta que tienen sentido.
¿Por qué? Porque yo no me estoy inventando nada. Tampoco lo sé todo, no me puedo equivocar, pero en la mayor parte de las veces no. En este aspecto psicológico, en otros aspectos de mi vida he hecho desastres, pero en este aspecto no. Muchas gracias por haberme escuchado y que tengan una excelente noche.